Hola, mi nombre es Daniel Rivera Río, del restaurante Coli Cocina de Origen, encargado de todo el mundo dulce de lo que es Coli. Les vamos a presentar la receta de las galletas con nuez con caramelo de Rivero González. Vamos a pasar a los ingredientes. De esta tenemos lo que es una mantequilla sin sal, de preferencia trabajenla sin sal. De este lado tenemos lo que es azúcar refinada y azúcar moscabada. Para esta receta de galletas sí me gusta hacer la mezcla de las dos azúcares. Una nos aporta sabor, que sería lo que es la refinada, y la otra nos aporta textura y más que todo coloración, que sería lo que es la moscabada. Aquí pueden llegar a sustituirla si en casa no llegan a encontrar refinada o moscabada. Nada más si basándose en la receta pueden mezclar los azúcares o trabajar con un simple azúcar sin ningún problema. Nos pasaríamos a 2 piezas de huevo, luego sería lo que es el bicarbonato, un poco de sal y nuestra esencia de vainilla, que es más que todo para perfumar el producto. De este lado tenemos lo que es nuestra harina de trigo, podemos utilizar cualquier tipo de harina de trigo, no hay ningún problema, la que sea es bastante buena. Y nuestro ingrediente principal, que en este es el que queremos que sea la estrella, que son las nueces de caramelo de Rivero González. Todos estos ingredientes los pueden encontrar en cualquier cadena de autoservicio. Vamos a pasar a lo que es la receta. Una receta sumamente práctica realmente. La podemos hacer en batidora o a mano inclusive también. En este caso vamos a hacerla en batidora con lo que es nuestra paleta. Vamos a primero incorporar lo que es la mantequilla. La mantequilla no hay ningún problema con que esté fría o a temperatura ambiente. Es más recomendable a temperatura ambiente, pero no hay ningún problema si la tienen fría. Posteriormente pasamos contra nuestras 2 azúcares, hacemos la mezcla de nuestras 2 azúcares y la colocamos. Curiosamente, el azúcar moscabado tiende a tener una mayor atracción por la humedad, entonces puede llegar a pasar eso, que se nos pega, pero no hay ningún problema. Al final de cuentas, la batidora nos va a ayudar a deshacerlo por completo. Ya que tenemos nuestra mantequilla y azúcares, vamos a proceder a velocidad baja, velocidad muy baja por al principio, a mezclar todos nuestros ingredientes. Ya que tengamos una sola textura, que sea un solo color, que se vea un poco más uniforme, podemos pasar a los siguientes más elementos. De este lado vamos aprovechando el tiempo y vamos a mezclar lo que es nuestro bicarbonato con harina, nuestra sal también, de preferencia de grano, y la esencia de vainilla, esa sí la vamos a agregar ya de una vez. Pueden utilizar cualquier tipo de marca de esencia de vainilla, nada más si chequen que es muy importante, cada esencia de vainilla tiene un poder diferente. Al final de cuentas tenemos que oler y probar un poquito para ver la intensidad de nuestro tipo de esencia de vainilla. En este caso era una intensidad media, una muy común, entonces si se guían con la receta no van a tener ningún problema. Ya que nos dimos cuenta que está completamente mezclado y ya está más uniforme, se ve un solo color, igual vamos a pasar a los huevos. Igual se los vamos a incorporar de uno en uno. Vamos a levantar un poco más la velocidad. Ya que nos dimos cuenta que el huevo está completamente incorporado, es muy curioso porque la yema es la que le cuesta un poquito más de trabajo incorporar, pero ya que nos dimos cuenta que es una sola misma masa, pasaremos al segundo huevo. Igual es muy importante checar que en nuestras paredes no se haya quedado absolutamente nada, o inclusive en la misma paleta de la batidora a veces se tiende a quedar un poco lo que es mantequilla y azúcar. Entonces con la ayuda de una espátula o una cuchara podemos empujar la preparación para que sí la agarre por completo la batidora. Esto es un proceso más o menos de unos 2 a 3 minutos, pero sí es importante que todo esté muy bien mezclado, porque si no lo mezclamos bien, en el horno, ¿qué nos va a pasar? Las galletas se pueden llegar a deformar, pueden llegar a deshacerse prácticamente y no quedar tan estético. Entonces es preferible esperarnos unos minutitos, pero al final nuestro resultado es mucho más estético. Excelente, ya que nos dimos cuenta que está completamente mezclado, vamos a pasar a nuestros secos. Reitero, era lo que es la harina, la sal y el bicarbonato. ¿Qué les recomiendo? Vamos a apagar la batidora para que no nos vaya a explotar toda la harina. Y volvemos a mezclar. Vamos a mezclar de las velocidades, vamos a tratar de que sea de menos a más, por lo mismo de que no nos vaya a explotar la batidora. No explota, pero que la harina vaya a ensuciarnos por todos lados. Ese proceso es mucho más rápido, se van a dar cuenta que prácticamente en segundos ya tenemos lo que es una masa.
Ya que tengamos esta masa, vamos a incorporar lo que es la nuez. Es muy importante cuando piquemos la nuez que todos los restos de caramelo o de sal o pedacitos de nuez que queden dentro de nuestra tabla, también vamos a incorporarlos. Es un factor muy importante de sabor. Vamos a apagar. Igual vamos a bajar todos nuestros ingredientes de la paleta. Es una de las partes favoritas de, yo creo que todos los niños, inclusive varios adultos. Yo me entro dentro de ellos. De este lado van a checar lo que es la textura. Es una textura mucho más pesada. Empezamos con algo muy acuoso, pero ya lo que es todas las nueces, todo el caramelo, nos ayuda a tener una textura más práctica para poder ahorita ponerlos en una charola y hornear. Perfecto, ya que tenemos nuestra masa lista y preparada para pasar a lo que es la charola, ¿qué les recomiendo que puede llegar a ser mucho más práctico? Con un scoop para helados, es un excelente porcionador de galletas. Si no tenemos un scoop en casa, puede llegar a ser una cuchara y no vamos a batallar para nada. Esto nos ayuda a poder gramearlas y ya tener el peso adecuado de cada galleta, y al final de cuentas cada galleta nos va a quedar exactamente igual. Se puede trabajar a mano, es un poquito más latoso, por eso les recomiendo una cuchara o en este caso un scoop. De este lado tenemos previamente una charola con un silpat abajo. Puede llegar a ser un papel encerado, un papel estrella sin ningún problema. Esto nada más es para que la galleta no se nos pegue. Y a mí me gusta para trabajarlos un poquito más estéticas y los vamos a poner dentro de un aro de metal. Vuelvo a lo mismo, si en casa no tienen este aro de metal, no es un ingrediente, no es un equipo importante. Al final de cuentas pueden hornearlo sin aro y va a quedar bastante bien. Yo lo hago simplemente por un poco más de estética. Y colocamos nuestra porción dentro del aro y vamos a hacer exactamente lo mismo con toda nuestra preparación. Es importante dejar un rango de espacio entre cada galleta. Acordémonos que la galleta va a tender a bajar y va a abrir. Entonces al final de cuentas no queremos tener una charola llena de una sola galleta, sino queremos tener galletitas. Entonces sí es importante checar que el espacio esté muy bien entre cada galleta. Podemos irnos de 5 a 15 centímetros, depende mucho de la porción de nuestra galleta. Entre una porción más grande, más espacio va a requerir. Entonces en este caso, al tener estos aros, pues nos ayuda a que no expandan por completo y expandan dentro del mismo aro. Este aro lo pueden llegar a elaborar con papel aluminio. Hacemos una pequeña tira de papel aluminio, la juntamos y puede funcionar sin ningún problema. Y es una versión mucho más económica de estos aros. Y al final van a tener una galleta muy estética. Les recomiendo no sobrepasar de 10 a más bien de 12 en adelante por charola, porque va a pasar lo mismo, se van a juntar todas y no va a quedar tan estético. Ya que tenemos nuestra charola lista, vamos a darle un pequeño golpe de temperatura, que significa vamos a guardar en la congelación o en refrigeración, cualquiera de los dos puede funcionar, por un lapso más o menos de unos 10 minutos. Ahí depende mucho de la textura que realmente deseemos en casa. Si queremos una textura más crujiente y más seca, la podemos meter ya de una vez al horno. Pero si queremos una textura que sea un poquito más soft o más chewy, que le pueden llegar a decir el centro, que es un poquito el centro más chicloso, sí es importante congelarlas o enfriarlas antes de meter al horno. Mi gusto personal, sí queremos que por la parte de afuera sea crujiente, pero el centro muy suave. Entonces vamos a darle un pequeño golpe de temperatura fría. Excelente, ya que tenemos nuestras galletas porcionadas y previamente frías, vamos a pasar al horno. Ya lo teníamos precalentado a 185 grados. Sí les recomiendo que sean temperaturas altas para lograr esto, lograr esta textura crujiente por fuera. Ya que tengamos el horno a 185, vamos a colocar nuestras galletas. Igual si es un horno casero, se les recomiendo que pongan la charola lo más alto posible, que es donde más calor tenemos. Vamos a cerrar y le vamos a dar 11 minutos. Es muy importante que en las galletas, si se dan cuenta, es muy curioso que cuando salen del horno, salen completamente crudas. Al final de cuentas, el último golpe de temperatura fría es lo que les ayuda a dar esta textura y que se cosan por completo. Entonces no tengan miedo de que, ay, todavía les falta, no les voy a sacar, les voy a dar otro minuto más. No se preocupen, la sacamos ya afuera, enfriándose, es donde ya
se vuelven crocantes por fuera, pero el centro sigue chicloso. Si es que le damos más tiempo, al final de cuentas no está mal, pero vamos a tener una galleta muy seca y completamente como si fuera un polvorón de una cierta manera, que a veces queremos eso, pero en este caso no queremos un polvorón, queremos una galleta que el centro sea muy suave, pero por la parte de afuera sea muy crujiente. Se van a dar cuenta, luego apenas metiéndolas al horno, ya se empieza a derretir por los lados la galleta, significa que va a tener una forma bastante bonita. Y ahora sí, esperar estos 10 minutitos. Ya que terminó el tiempo en horno, vamos a sacarlos con ayuda de un caballito, de un trapo para no quemarnos, que está altamente caliente, y lo vamos a poner a una pequeña reja para que empiece a respirar. Si se dan cuenta, varios ya el aro sí tocaron, varios no hay ningún problema, al final de cuentas sigue siendo una galleta estética. Con mucho cuidado, o de preferencia esperarnos a que se enfríe, vamos a remover lo que son los aros. Vamos a tener mucho cuidado que sí están sumamente calientes. Nos podemos llegar a esperar y al ratito ya los desenmoldamos. Y pues bien, ya terminamos estas deliciosas galletas con caramelo para que las puedan disfrutar en familia y en casa. Y aquí tenemos ahora sí que nuestro ingrediente estrella con lo que elaboramos lo que son estas galletas, que es una nuez de caramelo de Rivero González. Igual todos los ingredientes los pueden llegar a encontrar dentro de City Market. Y de antemano les agradecemos que se den el tiempo de ver esta receta y se la recomiendo bastante que la elaboren en casa. Y muchísimas gracias por su tiempo y los invitamos a que vivan la experiencia aquí en Coli. Estamos abiertos de lo que es de miércoles a viernes y los vamos a recibir con los brazos abiertos.